Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Colombia, algunas voces sugieren que las acusaciones de Petro contra el Perú por una cuestión limítrofe buscan distraer la atención. ¿Será cierto? El gobierno del Ecuador dice que la suspensión de ciertas leyes muestra que la Corte Constitucional es enemiga de la ciudadanía. Hoy los detalles. Italia aprobó ayer la construcción del puente colgante más largo del mundo, el que unirá la península con Sicilia. Les tenemos la historia del proyecto. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 7 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió una crisis con el Perú al acusarlo de ocupar islas e islotes colombianos en el río Amazonas. En un mensaje en su cuenta de X, Petro dijo que de esta forma el Perú viola un acuerdo suscrito por ambos países hace más de 90 años, en 1934. El presidente se refería al protocolo de Río de Janeiro con el que Colombia y Perú le pusieron fin a una guerra que había empezado 2 años antes, cuando un grupo de peruanos entraron en Leticia, la ciudad más al sur de Colombia, a orillas del río Amazonas. Según Petro, el Perú incumplió en julio el protocolo al crear mediante ley un departamento de la región de Loreto en algunas islas, entre ellas la de Santa Rosa, donde viven 3.000 personas. Arnold Pérez, un colombiano vecino, habló ayer en Caracol Radio sobre el territorio de esa isla. Todo peruano. La isla tiene todas sus fuerzas militares, marina, policía, Dinandro, que es la que combate el narcotráfico, tiene la aduana, y tiene alcalde actualmente y tiene sus autoridades competentes ahí, escuelas, y es una isla que tiene más o menos unas 3.000 o 4.500 personas habitándola. Lo que dice el protocolo es que ahí el límite entre Colombia y el Perú está marcado por la línea más profunda del Amazonas, aunque es verdad que el agua puede generar cambios en el fondo del río. En el Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, habló en el Canal N. El señor presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, y la verdad que lamentamos mucho esas expresiones. Estamos absolutamente persuadidos que son producto de una mal información o una información no completa que ha recibido el señor presidente de la República de Colombia sobre un tema que está zanjado hace mucho tiempo, ¿no? Gustavo Petro tiene una opinión distinta, tanto que hoy 7 de agosto, cuando Colombia recuerda la batalla de Boyacá, que selló la independencia de España, él no estará en ese departamento como acostumbran los presidentes colombianos, sino en Leticia. Entre tanto, hay voces en Colombia que dicen que las denuncias de Petro contra el Perú tienen por objeto poner a hablar a su país de otra cosa. ¿Será cierto? Hablamos en Bogotá con Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, un tanque de pensamiento. Juan Carlos, a mí sí me parece que esto es un afán para distraer la atención. Estamos viendo que el país está atravesando una situación profundamente crítica, un déficit fiscal y unas finanzas públicas debilitadas, una clase política percibida como corrupta y estancada, con algunos de los principales alfiles del presidente siendo juzgados muy fuertemente por asuntos de corrupción, unas promesas incumplidas en materia de igualdad, reformas sociales y una gran incertidumbre sobre la posición de Colombia en el escenario internacional, por nombrar solo algunas. Además, justo este fin de semana hubo un gran escándalo sobre el presidente Petro y su presunto uso de drogas y sus relaciones extramaritales antes de que se fuera presidente y estuviera en la campaña presidencial. Esto puede sonar un poco inverosímil,
pero el presidente Petro necesita una distracción constante porque la situación actual del país es realmente preocupante, más aún que a un año de que termine su mandato, la atención del público está enfocada prácticamente enteramente en las campañas presidenciales. Ya muchos colombianos están pasando la página del presidente Petro y el presidente Petro necesita elementos para sugerir: yo sigo siendo el presidente, yo sigo importando, lo que yo digo y mi palabra importan e importan mucho. Entonces, esta tensión reciente con el Perú no encaja necesariamente ni en el interés nacional inmediato, ni en un tema de una importancia para el presidente que amerite esta acción. Lo que ha sucedido esta semana en el gobierno y en las Cortes del Ecuador tendrá indudables efectos en el futuro del país. Comenzó el lunes, cuando la Corte Constitucional suspendió algunos artículos de 3 leyes expedidas recientemente por la Asamblea Nacional. Se trata de las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad pública, la primera de las cuales califica de conflicto armado el estado de violencia que vive el país. El martes, el presidente Daniel Noboa, que impulsó las leyes con su bancada en la Asamblea, reaccionó. Lo que hizo Noboa fue anunciar una consulta popular y las 7 preguntas que contendría, una de las cuales sería si los ciudadanos autorizarían el regreso de bases militares extranjeras, como lo fue la estadounidense en Manta. Ayer la ministra del Gobierno, Zaida Rovira, habló en Ecoavisa. Creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares, y en este momento no estamos para puntos medios, no estamos para términos medios, estamos en una situación muy grave en el país y esa situación amerita respuestas urgentes. Estamos en una situación excepcional y las respuestas también deben ser excepcionales. Cuando un organismo como la Corte Constitucional simplemente se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía. A propósito de la Corte Constitucional, otra de las preguntas que quiere Noboa se refiere a si los magistrados del alto tribunal pueden ser juzgados políticamente. Y otra más alude a si debería haber menos escaños en la Asamblea Nacional. Para que se pueda convocar la consulta, faltan aún varios requisitos. Uno es que precisamente la Corte Constitucional le dé luz verde al cuestionario y otro, que la Asamblea Nacional se pronuncie. Eso debería ocurrir en las próximas semanas. Pero tiene razón la ministra de Gobierno ecuatoriana al afirmar que el alto tribunal, al suspender artículos de algunas leyes, actuó contra la ciudadanía. Llamamos ayer en Guayaquil al abogado constitucionalista Andrés Santos Espinosa, director de Firmes, un centro de pensamiento. Por supuesto que sí, Juan Carlos. Estas leyes, como la ley de solidaridad, contienen nuevos tipos penales, nuevos delitos, como el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. Antes de esta ley, tú podías ser parte de una organización terrorista enemiga del Estado en conflicto armado y no te podían procesar penalmente por eso. Tenían que buscarte un delito particular, sicariato, tráfico o, por ejemplo, extorsión. Ahora, por el solo hecho de probar que tú eres parte de una organización delictiva, ya esta ley sancionaba a estos delincuentes peligrosos de 22 a 26 años con cárcel. Pero ahora, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional decide declarar inconstitucional esta ley? Inmediatamente, todos los delincuentes peligrosos que están siendo procesados por este nuevo tipo penal, de manera automática e inmediata, recuperarían la libertad. Esto es, la Corte Constitucional está operando como un brazo jurídico del crimen organizado en el Ecuador. Esa es la realidad y no es la primera vez que lo hace. Hace solo 6-7 meses, en sentencia, la Corte ordenó que todos los criminales reincidentes peligrosos puedan acogerse a medidas sustitutivas, recuperar su libertad y evadir así la prisión preventiva cuando eran capturados. Imagínate, en pleno conflicto armado,
La Corte está emitiendo dictámenes, sentencias, fallos, resoluciones para imponer lo que en Ecuador conocemos como leyes prodelincuentes, ¿no? Y favorecer así, lamentablemente, pues al crimen organizado y al terrorismo en el Ecuador. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El gobierno de Italia anunció ayer la construcción de lo que considera es el mayor proyecto de infraestructura de Occidente, el puente que uniría el territorio continental italiano con la isla de Sicilia. Con 3.300 metros de longitud, sería el puente colgante más largo del mundo. Un extremo del puente estaría en la región de Calabria, en la Italia continental, que es la punta de la bota del mapa de ese país. El otro extremo quedaría en la ciudad de Messina, en la costa siciliana, afectada por un gran terremoto en 1908. La idea, según anunció ayer el viceprimer ministro y ministro de las Infraestructuras Matteo Salvini, es que las obras empiecen en octubre y que finalicen en 2033. Según él, técnicamente es un proyecto fascinante que atraerá ingenieros a una zona donde solían emigrar. Tecnicamente è un progetto assolutamente ingegneristicamente affascinante. Ci sono oggi un ingegnere che si forma in Sicilia o in Calabria, spesso e volentieri, ahimè, può scegliere dove emigrare, se in Italia o all'estero. Qua accadrà l'esatto contrario. El puente tendría 3 carriles de ida y 3 de regreso para los automóviles y 2 carrileras. Lo cruzarían diariamente 6.000 carros y 200 trenes. El trayecto, que hoy toma 2 horas, se haría en 15 minutos. El costo del proyecto podría superar los $15.000 millones. El consorcio que construirá esta monumental obra pública, donde trabajarán 120.000 personas, es Eurolink, encabezado por la compañía italiana WeBuild, y en el que la española SACIR tiene un 22%. Italia se ha gastado 1.200 millones de euros en los estudios. Levantar un puente sobre el estrecho de Messina es un proyecto que lleva décadas en Italia, tanto que la ley que creó una primera sociedad constructora es de 1971. ¿Cómo es la historia? Hablamos en Roma con Raffaele Bertini, periodista de la agencia Nova. Mira, Juan Carlos, la verdad que la idea de hacer el ponte sullo Stretto di Messina es una idea nada nueva, es algo del que se debate desde hace muchos años, casi siglos, y es una idea que va de la mano del sueño de unir toda Italia con Sicilia, que es la mayor de las islas de las que tenemos. Y tal vez por eso se empezó a hablar por primera vez de una manera más concreta de este proyecto a finales del siglo XIX, cuando se hizo la Unidad de Italia en 1861. Pero claro, no había los conocimientos y las técnicas adecuadas para desarrollar este plan. El momento en que se empezó de verdad a poner las bases para un puente fue a finales de los años 60 y 70 del siglo pasado, y sobre todo por parte de dos primeros ministros socialistas, más allá hacia los 80, Bettino Craxi y Silvio Berlusconi, que veían en este proyecto una manera de, digamos, empujar la economía del sur de Italia, que siempre ha sido la parte desfavorecida del país. Pero claro, siempre ha habido problemas técnicos, burocráticos y económicos, y sobre todo yo creo que siempre ha pesado el hecho de que esa es la zona donde se va a construir el puente, es una zona con alto riesgo sísmico, como demuestra el fuerte sismo que destruyó a Messina a principios del siglo del 1900, que es una de las dos ciudades de los dos puertos de entrada de este puente. Y por eso, digamos, el proyecto que
tuvo una etapa bastante adelantada cuando Silvio Berlusconi, con sociedades que tenían que trabajar para ello, proyectos desarrollados con muchos detalles. Cuando vino Mario Monti, cuando se cayó Berlusconi y surgió el gobierno de Mario Monti, un técnico económico prestado a la política, digamos, las razones que en contra del puente se derrumbaron, ganaron la contienda, digamos. De hecho, es un tema que nos ha acompañado a los italianos durante muchos años y casi estamos acostumbrados que es un debate donde nadie sale ganador. Ahora, anoche se dio la noticia de que quizás se ha apoyado el proyecto final, pero nosotros te puedo decir que estamos como en una situación en la que nadie confía que de verdad en septiembre, cuando está planteado, se van a abrir las obras y se va a construir ese puente de los milagros, digamos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse la semana que viene con su colega ruso Vladimir Putin y luego ellos se verían conjuntamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La noticia la dio ayer el diario The New York Times, basado en fuentes confiables de la Casa Blanca. El propósito de las reuniones sería la paz en la guerra en Ucrania, que empezó con la invasión rusa en febrero de 2022. Ayer se cumplieron 80 años del día en el que el Enola Gay, un avión B-29 estadounidense, lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Nunca había pasado algo así. 70.000 personas murieron de inmediato y 60.000 más perdieron la vida en los 6 meses siguientes. Eso, sumado a la otra bomba que Estados Unidos arrojó en Nagasaki 3 días más tarde, precipitó la rendición del Japón, que fue aliado de Adolf Hitler. Noticia triste para el mundo de la salsa y el jazz latino. Ayer murió en Nueva York a los 88 años el gran pianista puertorriqueño y estadounidense Eddie Palmieri. Así lo informó su familia. Nacido en el Bronx y considerado un artista pionero, fundó la famosa orquesta La Perfecta y recibió 10 premios Grammy. Entre sus grandes éxitos se cuentan Vámonos pa'l Monte y Ajiaco Caliente. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.